Bienvenidos a La Trinchera. Hoy les traigo el análisis al hueso del brutal terremoto político que se vivió en la Cámara de Diputados. Se aprobó. Por 94 votos a favor y 52 en contra, el Congreso le dio el visto bueno al endeudamiento extraordinario de 6.200 millones de dólares solicitado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Pero lo que verdaderamente sacó chispas fue el nivel del debate. La bancada oficialista destapó que nos dejaron la caja fiscal prácticamente vacía y con informes maquillados, mientras la oposición pataleaba acusando un supuesto salvavidas a los súper ricos. Las frases del día fueron letales. Chile despertó con caña y llegó el momento de pagar la fiesta de Gabriel Boric. Revienta ese botón de me gusta, suscríbete y entremos al debate al hueso aquí en La Trinchera. A continuación tiene la palabra el diputado Agustín Romero. Gracias, presidenta. Voy a votar a favor de este proyecto y lo voy a hacer porque creo que la política tiene que volver a algo que es bastante simple, decir la verdad. La verdad es que Chile enfrenta hoy una situación fiscal más compleja de la que se informó al país. La verdad es que existe un déficit fiscal mayor al proyectado. La verdad es que hay obligaciones pendientes que deben pagarse, porque los proveedores del Estado no son un banco para sus irresponsabilidades. Y la verdad es que alguien tiene que hacerse cargo de esa realidad. Porque aquí algunos actúan como si este problema hubiera aparecido por arte de magia el 11 de marzo. Como si las cuentas fiscales se hubieran deteriorado solas desde el 11 de marzo. Como si nadie hubiera tomado decisiones durante los 4 años anteriores. Pero los hechos son claros. Durante 4 años se gastaron recursos extraordinarios del litio, especialmente como si fueran permanentes. Durante 4 años nuestros fondos de emergencia se usaron para financiar el gasto corriente. Durante 4 años se prefirió como una ilusión de abundancia antes de la responsabilidad fiscal. Y hoy los mismos que estaban callados frente a eso vienen a escandalizarse porque este gobierno tiene la honestidad de transparentar esta situación y venir al Congreso a pedir autorización para enfrentarla. Presidenta, este proyecto no financia nuevos programas ideológicos, no financia operadores políticos ni fundaciones mulas, no financia más burocracia ni parásitos. Este proyecto busca que el Estado cumpla sus obligaciones y pague lo que debe. Así de simple. Y además hay algo que quiero destacar, presidenta. Antes de solicitar esta autorización, el gobierno del presidente José Antonio Kast ya realizó ajustes, eficiencias y medidas en responsabilidad fiscal que redujeron las necesidades de financiamiento en aproximadamente 3.500 millones de dólares. Es decir, si este gobierno hubiera actuado con la misma irresponsabilidad que vimos los 4 años anteriores, hoy estaríamos discutiendo una deuda mucho mayor. Pero aquí se optó por otro camino, presidenta, el camino a la verdad, de la transparencia, de asumir los costos políticos, de decirle a Chile cómo están realmente sus cuentas públicas. Y eso merece todo mi respeto y mi respaldo, porque prefiero 1000 veces un gobierno que venga al Congreso a dar explicaciones y pedir autorización de cara al país que un gobierno que esconda los problemas detrás de los ahorros de los chilenos o de los ingresos extraordinarios que tarde o temprano se terminan. Presidenta, la responsabilidad fiscal no consiste en negar los problemas, consiste en enfrentarlos como lo hace hoy el ministro Jorge Quiroz por su intermedio. No consiste en esconder las cuentas como lo hizo el exministro Grau. Consiste en actuar con transparencia y no consiste en dejarle la cuenta a las futuras generaciones como lo hizo el gobierno de Boric. Consiste en ordenar la casa para que Chile vuelva a crecer con estabilidad y con seriedad como lo hace el gobierno del presidente José Antonio Kast. He dicho. Muchas gracias, presidenta. No sé si la sala lo advirtió, pero el diputado Agustín Romero acaba de tratar de parásitos irresponsables a la oposición al mismo tiempo que le imputó la intención de esconder cuentas, es decir, de un crimen, al exministro Grau. Yo le quiero transmitir, presidenta, que cuando él hace eso, viola el reglamento, todos lo sabemos, artículo 93, si no me equivoco, pero además también por su intermedio transmitirle al gobierno que si su inquisidor está gritándole a todos parásitos irresponsables y criminales durante el debate, va a ser imposible tener un diálogo fructífero. Diputado Winter tiene toda la razón. Vamos a revisar el texto y efectivamente mandaremos las correcciones al diputado porque no podemos. Yo voy a aprovechar de leer que el artículo 31, los diputados están obligados a adecuar su conducta al reglamento. Y el reglamento nuestro es muy claro y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria. Les pido, por favor, que esta sesión de hoy día mantenga el orden, pero efectivamente tomamos nota de lo que ha dicho el diputado Winter. Muchas gracias. A continuación tiene
Diputada Huber, reglamento. A propósito de lo que señala el diputado Winter, presidenta, yo le pediría que fuéramos ecuánimes respecto a esto, porque hay muchas veces que saltamos los puntos, no nos referimos al proyecto y nos referimos particularmente a imputaciones respecto al ministro Quirós, por ejemplo. Entonces, si es que tratemos de ser ecuánimes en relación Diputada, con esto. no sé si me escuchó, pero presidenta, le hice la déjeme corrección terminar. a la diputada Gambuni justamente en ese sentido. Déjeme terminar. Y por otro lado, también recordarle que el reglamento se sujeta a la Constitución y hay un principio bien importante que tiene que ver con la inviolabilidad parlamentaria respecto de los discursos que se emiten en esta sala. Por lo tanto, también entendamos, yo sé que algunos que no lo entienden, pero que el reglamento se sujeta a la Constitución también y tenemos derecho a expresar nuestra opinión como nos merezca. Entonces entiendo que da lo mismo lo que se diga. Ok, ya. Muy bien. Ecuánime estamos siendo y efectivamente yo personalmente hice en la primera intervención, si es que no se me escuchó, justamente la petición de referirnos al proyecto y respetar a las autoridades. No sé si no se entendió. Vamos, ya está dicho el punto. Diputada Juez tiene toda la razón. Ahora tiene la palabra. Diputado. Yo lo dije. Presidenta, yo no tengo ningún problema Si no lo que cualquiera de los escuchó, diputados yo lo del dije. frente me lleve a comité de ética. Pero acá hay inviolabilidad parlamentaria, podemos decir los discursos, hemos escuchado barbaridades imposibles acá. Y tenemos que aguantarla. Sé que llévenme a ética, me Si importa hay un comino. inviolabilidad parlamentaria, por favor, nadie más levante, nadie más se sienta ofendido, nadie más. Diputada Schneider, por favor, evitemos. Si efectivamente existe la inviolabilidad parlamentaria, por favor, de aquí en adelante, ninguno levante más. Cada vez que se sienta ofendido, el reglamento, porque así nos vamos a evitar un bastante mal rato. A continuación, y lo cual es una lástima, porque la idea es poder decir lo mismo de buena forma, pero si efectivamente el reglamento dice eso, yo creo que respetémoslo de lado y lado, ¿ok? Tiene la palabra el diputado Pierre Carlesi. Señora Presidente, no me gusta este proyecto. Quienes creemos en la responsabilidad fiscal, en el equilibrio de las cuentas públicas y en que el Estado no puede gastar más de lo que recauda, no podemos celebrar más endeudamiento. Pero tampoco podemos hacernos los lesos. Hoy no estamos discutiendo un capricho, no estamos discutiendo un nuevo programa ideológico, no estamos discutiendo más ministerios ni más operadores políticos. Estamos discutiendo cómo cumplir obligaciones que el propio Estado de Chile asumió y para las cuales el gobierno anterior no dejó los recursos suficientes. Durante años advertimos que las cuentas fiscales se deterioraban. Durante años nos dijeron que estábamos exagerando. Hoy la realidad es imposible de esconder. La caja fiscal quedó prácticamente vacía. Aparecen obligaciones por miles de millones. Los números que se presentaban al país simplemente no cuadran y no reflejan la magnitud del problema. Esta es la verdadera herencia fiscal del gobierno del presidente Boric. Por eso vamos a apoyar este proyecto. No porque nos guste, no porque represente nuestras convicciones, muy lejos de eso. No porque creamos que endeudarse sea una solución, porque nunca lo es. Lo apoyamos porque alguien tiene que hacerse cargo de pagar la fiesta del desorden que otros dejaron. Lo apoyamos porque sería irresponsable negar las herramientas para cumplir los compromisos ya adquiridos. Porque nadie se confunda. Este no es un cheque en blanco. No vamos a permitir que la misma clase política que llevó a Chile a esta situación utilice esta autorización para seguir expandiendo el Estado. Por eso asumimos un compromiso junto al ministro Jorge Quirós por su intermedio, presidente. Mientras Chile no recupere el equilibrio fiscal, mientras sigamos acumulando deuda y mientras las cuentas públicas continúen en rojo, no puede existir ningún reajuste fiscal para el sector público que vaya más allá del IPC. Los trabajadores del sector privado llevan años ajustándose el cinturón, las familias chilenas también, y los emprendedores llevan años sufriendo. Le llegó el turno al Estado de apretarse el cinturón. La época de gastar sin límites y después pasar la cuenta a los contribuyentes tiene que terminar. La deuda que hoy autorizamos no es la consecuencia de las ideas de la libertad, es consecuencia de haber ignorado durante años las reglas más básicas de la responsabilidad fiscal. No gastar más de lo que entra. Una factura enorme, una factura vergonzosa, una factura que dejó el gobierno anterior,
no puede mirarse en menos. Y como siempre, cuando la clase política administra mal, quienes terminan pagando son los chilenos. Y eso tiene que terminar. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Carlesi. A continuación, tiene la palabra el diputado Daniel Valenzuela. Gracias, señora presidenta. Me hace mención un poco escuchar acá una canción que tenía Shakira, sorda, ciega y muda. Primero, sorda, porque la verdad que nadie escucha a la ciudadanía. Ciega, porque parece que no vieron las deudas que dejaron. Ciega, porque parece que tampoco entendieron que el proyecto de reconstrucción todavía ni siquiera está aprobado. Y muda, bueno, muda no, porque sí que hablan harto. Aquí han mostrado este gráfico, señora presidenta, donde muestran la deuda pública. Y al parecer, durante los últimos 20 años en Chile, hemos hecho solidaridad con plata ajena, porque de pasar de casi tener cero deuda pública, hoy día estamos en 45% de la deuda pública. Y somos más careparos los políticos, porque tengo que decirlo en su nombre, nosotros hacemos que la deuda pública la hagamos con respecto al PIB. Pero si vemos con el presupuesto de la Nación, hoy día debemos 150.000 millones de dólares. El 5% de nuestro presupuesto se va a pagar deuda, señores, deuda. Y cuando hablo de deuda, no solamente estoy hablando de la deuda pública, porque aquí hemos sido tan descaradamente que hemos endeudado al Estado a niveles irresponsables. Y lo digo con mucha responsabilidad. No solamente el Estado se está endeudando, todas las empresas públicas del Estado se han endeudado groseramente para estar financiando, la verdad, es no sé qué, porque la gente no ve tantos resultados. Y lo digo porque en Codelco, durante los últimos 4 años, han endeudado en más de 7.400 millones de dólares y a cambio al Estado solamente le han pasado 7.000. Señora presidenta, por su intermedio me gustaría pedirle al ministro Quirós que seamos incluso mucho más restrictivos. Hoy día nosotros acabamos de presentar un proyecto de ley para medir las inauguraciones. Si el Estado, cuando me dicen que el Estado no tiene grasa, pero por supuesto que el Estado tiene grasa y tiene mucha más que hay que sacarle. Si hoy día la necesidad de la gente es tremenda. Tenemos 800.000 personas que no tienen vivienda en Chile. En mi región hay más de 20.000 personas que no pueden abrir la llave y sacar agua. Mientras el Estado gasta desenfrenadamente, nosotros tenemos que ponerle un fin a esto. Yo hoy día voy a aprobar este proyecto. Yo soy enemigo de la deuda pública, pero absolutamente enemigo. Voy a aprobar este proyecto, porque acá algunos hablaron de cheque en blanco. Claro, por supuesto que hablaron de cheque en blanco. Se pusieron a hacer cheque y después ¿quién los paga? Y esta deuda que muestran este gráfico, no me lo vengan a dudar al presidente Kast, porque esta deuda la dejaron los que se acaban de ir. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, tiene la palabra el diputado Gonzalo Vinter. Muchas gracias, presidenta. Durante la campaña presidencial que antecedió a esta legislatura y a este gobierno, el candidato, hoy presidente José Antonio Kast, hizo una promesa bien concreta. Vamos a reducir el gasto en 6.000 millones. Y todos los especialistas le preguntaron, ¿cómo va a reducir el gasto en 6.000 millones? Muy difícil, no lo ha hecho nunca nadie. De hecho, no sabe, ni usted mismo explica cómo lo va a hacer. Y respondieron, su vocero, el hoy día senador Carter, dijo, no les podemos decir, es un secreto, es un misterio. Fue una más de las promesas, como la promesa de que tenían un plan de seguridad, como que iban a expulsar a 300.000 migrantes, como que una zanja podía solucionar los problemas, como que iban a lograr el equilibrio fiscal en 4 años, como que iban a tener un crecimiento económico de un 4%, todas promesas que en 100 días ya han sido derrumbadas y admitidas como incumplibles. De hecho, los números que nos presentan hoy día ya los conocían en campaña. Por lo tanto, todo lo que hoy día argumentan es algo que ya tenían en la mesa. Sin embargo, hoy día lo que nos dicen es que la razón del endeudamiento nuevo es una menor recaudación por la ley de cumplimiento tributario. Ok, pero el Consejo Fiscal Autónomo dice que uno de los principales problemas es que se requieren mayores ingresos estructurales. Y si vemos el plan general del gobierno, lo que nos está planteando es justamente tener menos ingresos estructurales. Pero para que haya crecimiento, no. Quiere que haya menos ingresos estructurales para que el 20% más rico no pague contribuciones, para eximir de pago de impuestos a las ganancias de la bolsa, para hacer un perdonazo a los grandes contribuyentes que, evadiendo la ley inescrupulosamente, se llevaron su plata fuera de Chile. Entonces, presidenta, nada de eso genera crecimiento. Y la deuda que vamos a tomar hoy día
la vamos a pagar todos, incluidos los chilenos más trabajadores, los de esfuerzo y los que menos plata ganan. Pero ¿quién va a ser beneficiado con el déficit que se genera a propósito con la mal llamada ley de reconstrucción? Solo el 0,01% que está en los grandes grupos económicos. Es decir, todos los chilenos trabajadores van a pagar esta deuda con altos intereses. ¿Para qué? Para hacer posible una baja de la recaudación que va a beneficiar directamente al grupo Luxich, Mate, Piñera y Angelini. Yo no estoy en contra, yo no demonizo el endeudamiento cuando es necesario, pero en este caso, esta deuda es un traspaso de la plata de los trabajadores futuros de Chile durante años para el bolsillo de los grandes grupos económicos, lo cual me parece injusto. A esos grupos económicos se les dice: yo les voy a bajar la plata, no se preocupen porque esta deuda la van a pagar los hospitales públicos a los que se les dice que menos es más, lo van a pagar los chilenos de a pie que tienen que subir la benzina con el MEPCO. Me parece, Presidenta, que este Congreso puede evaluar un endeudamiento táctico, pero esto es traspaso directo del bolsillo de la familia trabajadora chilena a los grandes grupos económicos. A continuación tiene la palabra el diputado Hans Marowski. Gracias, presidente. Hoy día nos conviene recordar algo que demasiadas veces se ha olvidado. El Estado no se endeuda. Los que se endeudan son los chilenos. Son los trabajadores de hoy día y los de mañana. Son nuestros hijos y nuestros nietos. Incluso aquellos que aún no han nacido. Porque así como los chilenos financian nuestras dietas y todos los servicios del Estado, también son ellos quienes terminan pagando cada peso de deuda que vamos a autorizar en esta sala. Y nunca debemos perder eso de vista, porque la historia de cómo llegamos hasta acá tiene responsabilidades. Desde la reforma tributaria del expresidente Michelle Bachelet, aprobada con entusiasmo por prácticamente todo el espectro político, el crecimiento económico y la inversión se desplomaron. Y como siempre ocurre, los costos no lo pagaron los políticos ni los funcionarios públicos, que siguieron recibiendo sus generosos salarios. Los pagó la familia, que vio alejarse el sueño de la casa propia. Lo pagó el trabajador, cuyos ingresos dejaron de crecer. Lo pagó la pyme, que dejó de invertir. Y en vez de corregir el rumbo, se profundizó en demagogia, en el clientelismo y en la irresponsabilidad fiscal. Hasta llegar al peor gobierno que ha conocido Chile en su historia reciente. Un gobierno que llegó al poder con una narrativa de superioridad moral. Un gobierno marcado por una gestión deficiente y una distancia sideral entre el discurso y los resultados. Que se gastaron fondos de emergencia, manotearon los recursos de Corfo, se negaron a la glosa republicana y le dejaron al gobierno entrante una caja prácticamente vacía y con deudas por pagar. Durante 4 años consecutivos se equivocaron en las proyecciones y esta Cámara aprobó presupuestos deficitarios muy por encima de lo comprometido. Y ahora los responsables del desastre pretenden dar lecciones de humanidad. Y los más descarados todavía pretenden acusar constitucionalmente al ministro Quirós por intentar ordenar el desastre fiscal que ellos mismos dejaron. Por eso esperamos que las responsabilidades políticas y constitucionales sobre el señor Grau se hagan efectivas, para que la ciudadanía no deje de creer en la institucionalidad de nuestro país. Hoy día, señor presidente, vamos a aprobar la deuda solicitada por el gobierno, porque hay servicios que financiar, hay compromisos que cumplir y hay familias que dependen de que el Estado siga funcionando. No vamos a permitir que sean los más vulnerables quienes paguen nuevamente el costo de la irresponsabilidad y la indolencia de quienes provocaron esta crisis. Menos aún si eso significa que personas puedan quedarse incluso sin atención médica. Por eso vamos a votar a favor, pero le quiero decir al gobierno, por su intermedio, señor presidente, y al señor ministro Quirós, que los chilenos no pueden seguir financiando operadores políticos, ministros que duplican funciones, ministerios que duplican funciones, programas fracasados, fundaciones fraudulentas y burocracias parasitarias. Chile necesita revisar el gasto público, necesita responsabilidad, porque cada peso que se malgasta en el Estado es un peso más que permanece en los bolsillos de la familia chilena. Y son esas familias y no la clase política a quienes nos debemos. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Ignacio Achurra. Por su intermedio, presidente. Le hablaré al ministro, aunque parece que fue, no sé, a tomarse un té, un café, viene al Congreso, pero parece que no quiere escuchar mucho a los diputados. Pero le voy a decir igualmente, lo tendrá que ver luego. Ministro, imagínese un gobierno que llegó diciendo que endeudar al Estado era un pecado, que no había mayor irresponsabilidad que aumentar la deuda pública. Un gobierno que ganó una elección prometiendo convergencia fiscal, austeridad y orden en las cuentas del país. Ahora imagine que ese mismo gobierno, apenas 3 meses
después de asumir, viene a este Congreso a pedir autorización para endeudarse en 6.200 millones de dólares extra. Y ahora imagine que esos 6.200 millones de dólares no son para reducir listas de espera, no son para ayudar a las familias que tuvieron que enfrentar el bencinazo, no son para construir escuelas rurales ni fortalecer las pensiones. No, ese endeudamiento busca pagar 4 regalos para las 1.300 personas más ricas del país. Regalo en sus rentas personales con la reintegración, regalo en sus herencias con 50% menos de impuestos, regalo en la repatriación de capitales que salieron de Chile evadiendo impuestos y regalo en sus inversiones eliminando el impuesto a las ganancias obtenidas en la bolsa. Ahora imagine, ministro Queró, por su intermedio presidente, que ese gobierno es el suyo y que usted es el ministro de Hacienda. No es ficción, es la insólita realidad de este gobierno desfachatado. Es que la contradicción entre lo que dice y hace alcanza niveles inimaginables. Dijeron que no tocarían derechos sociales, cortaron salud y educación. Dijeron los niños primero, cortaron recursos al sistema de protección a la niñez. Dijeron que no tocarían las 40 horas, pero usted mismo, ministro, ya se abrió a flexibilizarlas. Es muy difícil creerles, es casi imposible creerles, es un acto de fe creerles. Y yo, ministro, soy un hombre de hechos. Y los hechos son que su gobierno cada día hace y dice algo distinto. Y también soy desconfiado y tengo la sospecha fundada de que quieren acogotar al Estado para cercenarlo, para privatizar, para eliminar derechos sociales. Rechazo porque no aceptaré que se le pida sacrificios a la mayoría para rebajarle impuestos a las minorías más privilegiadas. Y rechazo porque cuando un gobierno dice una cosa en campaña, hace exactamente lo contrario en el poder y además pretende que el Congreso financie esa contradicción, nuestro deber es decirles que no. He dicho. Continuamos con el debate. A continuación tiene la palabra el diputado Cristóbal Urriticoechea, perdón. Muchas gracias, presidente. Presidente, si estamos aquí hoy es porque el gobierno de la miseria, de la ruina que representa ese sector, hizo las faltas más graves contra los chilenos. Primero, faltó a la probidad y a la transparencia que exige la Constitución, al publicar informes financieros maquillados, mentirosos, inconsistentes, a pesar de las advertencias del Consejo Autónomo Fiscal, a pesar de las advertencias del FMI, a pesar de las advertencias de la propia DIPRES. Violó la Ley de Administración Financiera del Estado al presentar un informe donde la deuda no calzaba con el déficit, ignorando más de 10.000 millones de dólares, ni más ni menos. Incumplió el principio que todos los gastos deben estar financiados en el presupuesto, ignorando cerca de 8.000 millones de dólares. No coordinó el informe de mediano plazo con el presupuesto del año 2026, subestimando casi en un punto el PIB. Estamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares. Ese gobierno de la ruina, ese gobierno de la miseria, hoy tiene la desfachatez, la sinvergüenzura de decir todo lo que están diciendo, cuando son ellos los que dejaron a las mujeres sin empleo, son ellos los que dejaron a las familias sin hogar, son ellos los que dejaron a los chilenos sin plata, son ellos los que dejaron a los chilenos sin trabajo. De una vez por todas, tengan algo de honestidad y déjenos trabajar a nosotros, a los que queremos que Chile le vaya bien, y a este ministro que está haciendo las cosas bien. Muchas gracias, presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Daniel Manucheri. Por su intermedio, presidente, ministro Quirós, se lo voy a decir de frente. Usted, ministro, va a tener que responderle al país. Por su intermedio, presidente, lo que usted va a hacer, ministro, es llevar al país a la mayor deuda pública de la historia. Y sabe, probablemente no sería tan grave si la razón para endeudarse fuera la gente. Nos piden endeudarnos para construir hospitales, para construir colegios, para poner más carabineros en las calles. No,
no nos pide para nada de eso. Nos está pidiendo endeudar el país para financiar el hoyo que va a dejar su ley de los superricos. Por su intermedio, presidente, usted, ministro, podrá decir que esto es para cubrir el déficit del gobierno anterior. Eso es un argumento falaz, porque al mismo tiempo nos está pidiendo endeudar al país con un déficit fiscal con su reforma. Si la verdad, ministro, usted creía que había estrechez fiscal, lo responsable era frenar su ley de los superricos. Soltar esa obsesión, ese enamoramiento doctrinario con una receta que ya fracasó en la historia. Pero no, usted prefiere empujar al país a un abismo fiscal. Y esto no lo digo yo, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, que lo advirtió en el Congreso. Su reforma generará déficit por lo menos hasta el año 2031. Porque, ministro, su camino se ha traducido en recortes en áreas sociales fundamentales. Y si usted encontró espacio de eficiencia, de ahorro en el sistema de salud, lo que usted debió hacer en ese mismo momento, ministro, con ese dinero que se ahorraba, era reinvertirlo en la salud, no sacarlo para meterlo en el bolsillo de los más ricos de este país. Ministro, a usted se le está advirtiendo, va a llevar la deuda pública sobre el umbral razonable. ¿Y quién va a pagar ese costo? Las familias. ¿Y sabe lo que va a conseguir, ministro? Usted va a conseguir que la vida de la gente sea más difícil. Lo mismo que hizo con las colusiones. He dicho, presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Ricardo Neumann. Muchas gracias, señor presidente. Chile despierta con caña, pero despierta al fin. Y después de la farra universitaria de 4 años de Gabriel Boric, llegó el momento de pagar las cuentas. Después del carrete hay que prender las luces, ventilar el humo de eslogan y promesas vacías, sacar a los colados que entraron por la ventana y volver a poner la casa en orden. Eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Kast. Porque aunque la caña duela, llegó el momento de pagar una dolorosa factura ajena que ya no puede seguir escondiéndose debajo de la alfombra. Mientras el gobierno anterior aumentó la deuda pública en torno a los 41.000 millones de dólares, los 6.200 millones de dólares que hoy se solicitan son un endeudamiento extraordinario para enfrentar compromisos pendientes que dejó un ministro Grau al que si no le cuadraban las cuentas de sus fiestas en la fecha, menos le iban a cuadrar las cuentas del país. Señor presidente, votaré a favor porque hay una gran diferencia entre endeudarse para seguir de fiesta y endeudarse para pagar las cuentas de la fiesta. Y lo más irónico es que quienes provocaron este desorden hoy se las den de consultores económicos y se opongan a corregirlo. Hoy voto a favor, señor presidente, porque si bien soy enemigo del endeudamiento público, la responsabilidad fiscal no consiste en negar la realidad, sino en tener el coraje de hacerse cargo de ella, incluso para ordenar el desastre que dejaron otros. He dicho, muchas gracias, señor presidente. En votación general, el proyecto de ley originado en mensaje que autoriza al mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026, que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse su artículo único de una norma de quórum calificado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputada Valdebenito. Diputada Valdebenito, su voto, por favor. Geldres. Diputada Geldres, su voto, por favor. Olivares. Diputado Olivares, don Javier. Ramírez. Diputada Ramírez, doña Tamara, su voto. Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa 94 votos, 52 en contra, 1 abstención. Aprobado.
Por no haber sido objeto de indicaciones, el artículo único del proyecto queda también aprobado en particular con la misma votación. Entremos de inmediato a la artillería pesada, muchachos. El diputado Agustín Romero abrió los fuegos diciendo algo que es puro sentido común. La política tiene que volver a decir la verdad. Y la verdad es que el gobierno anterior se gastó los recursos extraordinarios del litio como si fueran permanentes y usó los fondos de emergencia para financiar gasto corriente. Crearon una ilusión de abundancia artificial. Y ojo al dato que se tiró Romero en la sala. Antes de venir a pedir un solo peso al Congreso, la administración actual ya realizó ajustes, eficiencias y recortes por 3.500 millones de dólares. O sea, si se hubiera seguido con el mismo descontrol de los 4 años anteriores, la deuda que estaríamos discutiendo hoy sería gigantesca. Pero aquí se transparentaron las cuentas públicas de cara al país, aunque a la oposición le duela la realidad. Pero afírense, familia, porque el diputado Pierre Carlesi metió el dedo en la llaga con una medida que va a doler en el aparato estatal. Anunció un compromiso amarrado con el ministro Jorge Quirós. Mientras las cuentas públicas sigan en rojo, no habrá ningún reajuste para el sector público que vaya más allá del IPC. Se acabó la época de gastar sin límites y pasarle la factura a los contribuyentes. Si los privados y los emprendedores llevan años ajustándose el cinturón, ahora le toca al Estado. Por supuesto, la verdad dolió en la bancada del Frente Amplio. El diputado Gonzalo Winter saltó furioso a pedir el reglamento porque Romero trató a la oposición de parásitos e irresponsables. Pero la diputada Constanza Hu lo frenó en seco, recordándole la inviolabilidad parlamentaria establecida en la Constitución. Y el mismo Romero remató desafiante en el micrófono. Si quieren, llévenme a ética, me importa uno. Eso es tener pantalones en la sala, muchachos. Por su parte, el diputado Daniel Valenzuela destapó otra olla podrida, el descarado endeudamiento de las empresas estatales. Reveló que en los últimos 4 años, solo Codelco se endeudó en más de 7.400 millones de dólares a cambio de casi nulos resultados para la ciudadanía. Y para cerrar la bancada oficialista, el diputado Ricardo Neumann tiró la metáfora definitiva del día. Chile despierta con caña, pero despierta al fin. Después de la farra universitaria de 4 años de Gabriel Boric, llegó el momento de pagar las cuentas. Hay una gran diferencia entre endeudarse para seguir de fiesta y endeudarse para pagar las cuentas de la fiesta. Brutal. ¿Y qué dijo la oposición? Lo de siempre, muchachos. Gonzalo Winter, Ignacio Achurra y Daniel Manucheri salieron con el mismo libreto coordinado, acusando que estos 6.200 millones son un regalo para los grandes grupos económicos y que la deuda la van a pagar los hospitales públicos. Un argumento completamente falaz que intenta esconder el hecho de que el exministro Grau dejó las cuentas públicas descuadradas por un margen de casi 10.000 millones de dólares, según denunció el diputado Urruticoechea. Al final del día, la demagogia perdió por paliza y el proyecto se aprobó para que el Estado pueda cumplir con sus proveedores. Familia de la trinchera, la realidad es una sola. Cuando la clase política administra mal y gasta lo que no tiene, los platos rotos los terminan pagando todos los chilenos. Menos mal que hoy existe un gobierno con el coraje de transparentar el desastre, apretarle el cinturón a la burocracia y ordenar la casa para que el país vuelva a crecer con seriedad. Dime tú que estás en la trinchera digital, ¿apoyas que se congelen los sueldos de los funcionarios públicos por sobre el IPC hasta que se ordene el forado financiero que dejó el gobierno anterior? Comenta pagar la fiesta y comparte este video con todos los patriotas de Chile. Déjame tu poderoso like para reventar el algoritmo, suscríbete si eres nuevo en el canal y nos vemos en el próximo combate digital por la verdad. Un abrazo gigante y que viva Chile ordenado, serio y con sentido común.